Hey, esto es Killed by Fucking Dead. Una fucking verga. Fucking. Ah, y yo soy Perdur y ellos Nanis. Y así. Y bueno, como ya habíamos hecho una primera parte con algunos discos, tanto en inglés como en español, como nuestros favoritos de los 90, ahora les toca los 2000, en específico del 2000 al 2009. Y pues ya, pues supongo que vamos a empezar. Así que, Vamos a darle a los chingazos. aunque están numerados, es como la otra vez, solo los numeramos para que sea más fácil de editar para mí y demás, y para no perdernos como en el pedo. Así que dime tu número 10. Mi número 10 es el disco debut y homónimo de Audioslave. Salió en 2002. Tiene canciones como Like Stone, que todo el mundo le gusta, Cheese, Show Me How to Live, I Am the Highway. Un disco bastante bueno, creo que lo escuché durante la secundaria. Bastante completo, bastante bueno, con muy buenas guitarras. Creo que el video de Like Stone muchos lo vimos. Es un disco un poco largo, de 2 minutos 40 segundos. Por entonces era muy curioso porque como que ese supergrupo fue de los últimos supergrupos que todavía podían guardar cierta sorpresa. Actualmente, obviamente, al día que alguien los vea, se subiría a internet así súper rápido, de ya esto existe. Y como que sí fue un poco, aunque había los rumores, sí fue sorpresivo cuando sacaron su disco y fue como, Sí, sobre todo porque no fue muy distante a la separación de Soundgarden y a la separación de los Rage Against the Machine, que creo que fue como la última, y después de eso ya vino como a darse esto. Y aunque en un principio se juntaron con la idea de tener siempre canciones originales y no tocar ninguna de sus canciones de sus anteriores agrupaciones, sí lo hacían. al final de cuentas sí lo terminaron haciendo, y un dato bastante importante, fueron la primera banda de rock en tocar en Cuba. Efectivamente, y ahí va mi número 10, que es Still Dead to Do Us Apart, de Decide. Este disco lo elegí en específico porque yo buscaba uno de Decide. Decide me gusta mucho, pero necesitaba uno que cumpliese con los años. Este es de 2008. Tuve una playera de este disco, no sé si lo recuerdas por ahí, es el que tiene esta imagen de Glenn Benton para presidente. Muy, muy, muy bonita esa imagen. Ya no las tengo porque hashtag gordo. Y lo recuerdo mucho porque Decide fue de esas primeras bandas como Dead, que tenían como melodía, y eso me gustaba como para empezar por entonces. Y lo recuerdo mucho porque la portada además es una calavera besando a una mujer gorda. Bueno, para los de ahora sería como gorda. En la guitarra rítmica además está Jack Owen. Así que tiene un gran trabajo. ¿No es en ese disco donde está también Dave Suzuki en la batería? No, aquí en la batería está Steve Ashin. Pues obviamente Ralph Santayola era el otro guitarrista. Y obviamente Glenn Benton, que pues, ya saben que le encanta como hacer polémica. Y por entonces creo que estaba ese pedo de que cuando él cumpliera 33 iba a disparar. Sí, iba a suicidio y la chingada. Pero nunca pasó y pues ya, ahí tienen a Design. Pinche Glenn Benton, siempre un personaje. Y entonces tu número 9. Mi número 9 es Necrópolis de Vader. Del Vader. Este disco es del 2009. Es de los primeros discos que yo escuché de death metal que no fuera Cannibal Corpse. Tiene Never Say My Name, tiene Anger y Debilizer, que es como mi rola favorita de ellos. Una banda, ¿sí son polacos? Sí, son polacos. Son polacos. Es una banda que me gusta mucho, que sobre todo se me hizo como muy, muy digerible este disco. Siendo death metal, como comentaba Pertur, con el de Decide. Y una de las cosas que más me gusta de ellos es que el tipo parece que está hablando y no está cantando, y sobre todo se nota como que no esfuerza su voz. Entonces por eso lo escogí como Sobre todo, como ya hemos dicho, que ya salió en un conteo, Vader siempre han tenido como consistencia en sus lanzamientos, y eso siempre es bueno. O sea, siempre,
siempre han tenido como fuerza, pero no llegan a ser totalmente aburridos o monótonos. Y eso a veces es complicado de lograr en el metal extremo. Como le hemos dicho, no es un género fácil porque pues, básicamente tienes como a veces pocas Sí, es como... variaciones. Sí, o sea, no hay mucho hacia dónde ir sin que te salgas del género y así. Sí, porque Aparte, si ya empiezas a meter violines, ya eres otro pedo y eres otra cosa. Y ellos sí han sido dead, como, pues no tal, exactamente más tradicional, pero no es como sí. del death muy crudo, pero yo creo que tampoco ha sido de esas bandas que ha llegado al super mainstream y se han hecho como muy puñetas, ¿no? Sí, no, o sea, no son un Arch Enemy por ahí, así. Sí, no, ellos sí se han mantenido y a pesar de que no son de las de las bandas más antiguas, como que siguen manteniendo esa línea de las bandas old school. Entonces por eso es que elegí este disco y a esta banda. Y bueno, mi número 9, este también sale en el de Esponja, así que traté de ser un poco más breve. Es el Fever to Death de los Yeah Yeah Yes. Básicamente me lo recuerdo a él porque no recordaba que lo mucho que me gustaba este disco. Yo estaba en la secundaria y obviamente Yeah Yeah Yes, por entonces su explosión fue gracias al Fever to Death, pero sobre todo en TV, que empezó a rodar sus videos. Era el de Pin, ¿no? Uh-huh. Pin, sí, Pin. Y yo lo recuerdo como un gran disco, me gustaba mucho escucharlo. Tiene mucho que no lo escucho de principio a fin, como que nomás escucho algunas canciones por ahí sueltas, pero lo guardo como un buen momento de mi juventud. Y me gustaban, fue mi primer acercamiento como para como garage rock, y eso estaba muy bien. Además fue de las primeras cosas que empecé a notar que en el rock, bueno, esto suena muy feo, pero pues la verdad que en el rock también hay mujeres y que hacen cosas que me pueden agradar. Sí, pues Sé que no sí, siempre ha sido como muy... sí, sé que siempre las mujeres han existido, pero deben entender que pues, por entonces, por mi edad, era como me voy a introducir a esto y era totalmente nuevo Es para que, mí. de esa época creo que estaban solamente The Donas y Emily con Evanescence. Empezaba a salir una que otra cosa de Pink, que no era del todo Pero siempre como... he tenido como actitud acá. Ajá, y creo que Gwen Stefani, ¿no? Bueno, mi número 8 es The Room on Fire de los Strokes. Fue el primer disco que escuché completo de los Strokes. Me pasaba mucho tiempo escuchándolo, aunque es un disco bastante corto, pues está apenas 33 minutos. Tenía Reptilia, que precisamente era la canción que menos escuchaba. Creo que no tuvo tanta fuerza como el primer disco, el DCC, pero me gustaba bastante escucharlo. Whatever Happened, Automatic Stop, Meeting in the Bathroom y Under Control. Y aunque no son como las rolas más conocidas de los Strokes, creo que es un disco bastante bueno. Yo recuerdo canciones sueltas porque sonaban mucho por entonces en la época, pero jamás me adentré mucho a los Strokes. Además, uno de mis enemigos mortales de esta vida es Julian Casablancas. No pregunte por qué, es un chiste muy local y es una explicación muy larga, pero usted, Julian, te odio. Gracias. Mi número era? Mi número 8 es Order of Chaos de Creator. Yo un poco ya los conocía por canciones sueltas, pero el primer disco de Creator que escuché completo fue este. Y venían iba a decir cuando bailes, pero ese es el nuevo. Venían de Enemy of God y tenían como todavía esta idea de crear algo más ponchado después de su pasado no tan honroso de los 90. Y creo que con este lo lograron. Tan solo a mí me gustan mucho la misma Order of Chaos, la misma War Cruise o Demon Prince. Yo creo que son muy buenas. Una muy pegadiza, Destroy What Destroyers. Es muy pegajosa. Y me gustaba la portada, además, era muy bonita la portada. Con este disco vinieron otra vez como a salir a flote y empezó este auge, perdón, de lo que son los Wacken, si no me equivoco. Como ya establecidos un ahí tal cual. Con mucha potencia, como
siendo siendo el festival más grande de metal. Y empezaba, bueno, yo empecé a notar ahí que figuraba mucho el Creator. Entonces ese disco creo que fue el primer disco con el que yo los escuché. Esa canción me gustaba bastante, la que le da el nombre al disco. Escuchaba mucho. Y creo que fue igual de las primeras bandas. Fue de lo primero que empecé a escuchar de thrash que no fuera nada de este lado del mundo. Fue tu primer acercamiento con los 4 grandes pero teutones. Ándale. Bueno, no, te falta una banda, ¿no? Bueno, yo personalmente no he escuchado mucho. ¿Cuál era? ¿Sodom? No, creo que yo he escuchado menos Tankard. Sí, no, tampoco. Pero bueno, entonces sigamos con el tuyo, el número 7. El número 7 es The Greatest Spawn del Cannibal Corpse. Es del 2004. Este disco me gusta mucho. Creo que ya lo había mencionado en otro podcast. Este disco fue con el primero que yo los conocí. De mis canciones favoritas son The Greatest Spawn, Psychotic Precision y aquí está, Bloom Force Castration. Creo que este es el último disco donde está Jack Owen como tal. Y creo que después de este disco fue cuando los fui a ver y pues regresé más encantado de verlos a estos güeyes. Yo, sobre todo de ese disco, recuerdo la portada. Es una portada muy icónica. Y vamos, ellos tienen muchas portadas muy salvajes que fácilmente tú, si estás como metido en ello, sí, reconoces. Pero esta y la del primer disco, son de Leading Back to the Light, son de los que más ubico, creo yo. Es una banda de mucho respeto. Yo en lo personal lo considero death metal. Muchos dicen que es brutal death metal. Yo no creo que lleguen a hacer el brutal. No, hay cosas más puercas que en el brutal death metal, según yo. Podrían ser como pioneros del brutal, o padrinos o antecesores del brutal, pero bueno. No, porque el brutal surgió un poquito después, como de ellos. Pues es que si lo lees, sí, es muy complejo rastrear a veces un género, pero sí. Así es esto. Bueno, pues este es mi disco número 7. Es un disco bastante bueno, bastante corto, aunque a diferencia de muchas otras nuevas bandas, no tienen la rapidez que tienen ahora esas nuevas bandas. Ellos siguen teniendo mucha constancia y tienen la edad que tienen, y para el ritmo que traen son muy chingones. Mi número 7 se llama Playing God Another Short Stories, es de Salem. Ellos los conocí obviamente por este documental de Global Metal, pero empecé a escuchar toda su discografía y este creo que es uno de mis discos favoritos. La razón es porque es muy contundente, pero también es otro tipo de death metal. Creo que hay escenas muy claras en el death metal, pero ellos no encajan en ninguna porque son israelíes. Entonces por ejemplo, lo que hace su baterista en a veces suena mucho a... supongo que debe tener un nombre en específico, los tambores como de Medio Oriente. No sé si llamarles cimbales, no creo que sean así, pero lo toca de esa manera, pero combinado con el death metal, lo cual a mí me encanta. Aquí cabe aclarar que, por ejemplo, en The Mark of the Beast, en la parte 1, aparece Thomas Limber de At the Gates como vocalista invitado, y además el disco, como es conceptual, pues tiene una canción que obviamente tiene que ver con eso, que es Exodus de Bob Marley en death metal. Es una gran versión, yo se la recomiendo. Conozco el original y pero es una gran canción, sí, pero a mí me gusta en específico y tiene al final una canción llamada Time on the Gates of the Grace, que es la historia de Isaac, porque ellos obviamente son judíos y tienen por ahí ese trasfondo que a mí pues personalmente lo disfruto mucho. El número 7 es personalmente me enfoqué más a discos que escuché durante esa década. No, y a mí me valió un huevo, pero no que hayan salido en esa década. Entonces, mi número 7 es el Every Theory de Linkin Park.
precisamente del 2000. Es un disco bastante bueno. Creo que las únicas canciones que no me gustan son las últimas dos. Y eso porque sí ya eran como de muy de relleno. Y fueron parte de mi adolescencia, de mi secundaria. Perpetuate me gustaba un chingo. Obviamente terminé hasta la madre de escuchar en The End, pero tenían rolas muy buenas como Riley. No sé, le comentaba a Pertur que no sé en qué momento pasaron de tener este new metal, este punch, este power, a sus últimos discos tan maricones que tienen, con un sonido tan pobre, vaya, no tiene ni la mitad de fuerza de lo que tiene este disco. Es bastante bueno, con sus 37 minutos, 48 segundos. Es un disco muy, muy chingón. A ellos les pasó todo lo contrario, por ejemplo, a otras bandas como los Disturbed, o Limp Bizkit, los propios Limp Bizkit. Ellos sí eligieron, no, los Deftones sí evolucionaron de una u otra forma, como más coherente, pero ellos sí escuchas su primer disco y escuchas el último y no piensas que es la misma banda ni que son las mismas personas, y esto es obvio, pero o sea, me refiero a que no hay un punto de conexión entre ambos discos. Yo creo que a veces los grupos cuando evolucionan pues deben mantener ciertos rasgos como de identidad. Una línea, sí, pero ellos sí se fueron por un lado más fresón. Creo que hasta el Meteora. El Meteora es un buen disco. Era bueno. ¿Y el de remixes? El de ese de Hybrid Theory. El Reanimation, ¿no? Ese es un gran disco de remix. A mí me gustaba mucho, lo recuerdo mucho escucharlo. Y obviamente su portada, que era un robot, que me gustaba bastante. Sí. En el Meteor había un video que tenía un concepto muy chingón. Era como de sombras o algo así. Como en una habitación también con robots, ¿no? Ajá, con varias cosas. Sí. Ese video era muy bueno. Y bueno, entonces, ¿qué? ¿Iba mi número 7 o 6? ¿Qué pedo? Disculpen, me pierdo en el pedo. Ven, el que sea. Es el Elephant de White Stripes. Bueno, siempre tengo la duda. ¿Son de White Stripes o nada más White Stripes? Es una gran pregunta. Yo siempre digo los White Stripes. Bueno, no importa, los White Stripes. Obviamente ya todo el mundo sabe que en este disco viene Seven Nation Army. Pero, por ejemplo, vinieron canciones que obviamente fueron un gran putazo, según yo, como Harvest Bottom to Bottom, o la versión, o esa versión de I Just Want to Do Myself, que sí es un cover, por si alguien no lo sabía. Y yo creo que fue como... Ellos fueron de las primeras bandas que yo vi que traían todo un concepto, o sea, no solo era la música, sino la idea de la ropa, los videos, como este dúo de colores que los destacaba de otros grupos de por entonces. O sea, no bastaba con que fuese la música, también su diseño gráfico. Yo he visto discos de ellos en original y son muy bonitos. Yo no tengo ninguno, solo tengo de Jack en solitario, pero los he visto y a mí me gustan mucho. Entonces este disco siempre me remonta mucho a mí, siendo muy feliz sin saber nada del pinche mundo, viendo videos en MTV. Y además de todo está considerado, tú me dijiste que está entre los de Rolling Stone, ¿no? Sí, es que es un gran disco en verdad. Es muy buen disco y como tú dices manejaban un concepto completo, diferente, y lo mantuvieron así durante toda su existencia, ¿no? Ya de ahí, aparte era increíble lo que hacían nada más dos güeyes, ¿no? Aunque ya los veías en vivo y decías, sigue medio vacío. Es culpa de Meg. Es culpa de Meg. Pero tenían bastante protagonismo. Y algo que le comentaba a Pertur hace rato, creo que no hay persona con la que se sintiera más a gusto tocando Jack White que Meg White. Tenía algo especial, tal vez ella no sabía tocar súper bien,
pero tenía algo especial. No sabría decir qué era, no sé si era El feeling. ajá, puede ser incluso los sentimientos que tenían el uno por el otro, lo que fuese, pero había algo especial en el dúo que pues, Sí, ya no hay existe. otras bandas que son así. Por ejemplo, están los Red Shoes Blues, Red Shoes Blood, o Red Blood Shoes, algo así se llama. Igual son dos personas, es una chica y un chico, pero no tienen como la misma magia de los White Stripes. Aparte, Seven Nation Army yo creo que marcó como toda una pinche generación. Y aún, bueno, yo sé que en cuestiones como deportivas, en específico tal vez el fútbol, se ha convertido como en un monstruo para corear y demás. También lo he visto en la lucha libre, pero en la lucha libre inglesa en específico. Pero es un gran disco. Si nunca lo han checado, la verdad es que Dense. es que aquí pasa la cuestión de que mucha gente ya no escucha los discos enteros, entonces es bastante curioso. Así que vamos con ¿qué? Con el tuyo, sí, con el siguiente tuyo. El siguiente mío de mi propiedad. El número 5 es el Fever to Tell de los Yeah Yeah Yeahs. Me recuerda mucho a mi secundaria. En lo particular me gusta mucho No, que casi nadie la conoce. Creo que todos, bueno, muchos en alguna situación de alcohol hemos cantado. ¿Cómo se llama? Se me olvidó su nombre. Maps. Yo no. Bueno, es un disco bastante corto, con muchas rolas que yo creo que es de los pocos discos que no le quitaría ni le pondría canciones. Es un disco que siempre escuché de principio a fin, que nunca tuvo una canción mala para mí. Karen no, como siempre, con un chingo de actitud. Y aparte se veían medios tetos, la única que se veía así como muy loca era Karen, ¿no? Entonces traía mucha pinche actitud. Y ese es mi número. Y lo dicho, bueno, solo reafirmando lo que dije anteriormente, hay mucho de la onda de Era Karen, ¿no? O sea, su voz es muy particular y siempre es muy divertida de tanto de escuchar en discos como de ver. He visto algunos directos de ellos y la tipa se la pasa muy bien. Y eso es muy divertido, te contagia de eso, aunque sea en video. Ajá, entonces, también. El siguiente mío, en específico, es de Scarecrow y Aventasia, este proyecto de Tobias Ahmed. Cuando empecé, ya lo han escuchado hasta la saciedad, pero es digamos la revista más fácil que puedes conseguir aquí en México. No puedes comprar una Revolver, bueno, por lo menos no aquí donde vivimos, sino compraría Revolver también. La Metal Hammer, en específico la edición española. De los primeros que compré venía este disco, venía recomendado como el disco del mes. Me dio mucha curiosidad, escuché todo el disco y me pareció excelente. Tal vez por entonces no entendía tanto inglés como yo quisiese, pero lo que podía entender me encantó el concepto, me encantó esta idea y sobre todo porque pues en sí la obra, como sus dos anteriores, los Metal Opera, pues es una ópera rock metal y tiene la cosa que hace rato me preguntaba Esponja del Power. Yo creo que el Power tiene esta melodía muy europea de grupos como ABBA que influyeron mucho a la gente cuando era niño. Entonces tienen esta melodía, pero también tienen el metal como, no sé, los Halloween, los Gamma Ray, tienen todo ese tipo de badaje y está muy bien. A mí me gusta mucho este disco, se lo recomiendo por ahí. Aparecen muchos invitados, incluido Alice Cooper, por ejemplo. ¿No es ahí donde traían a Eric Carr, el baterista? Sí, él graba varias canciones del disco y es donde por primera vez yo escuché a John Lane, que es un gran vocalista, pero le falta algo en el escenario. Y Amanda Somerville, que es una gran vocalista. Ella de hecho ha sido entrenadora vocal de diferentes vocalistas como grandes, como Simon de Épica. Ella ha sido su entrenadora vocal y corista además. Entonces vamos con el siguiente show. El siguiente show, que es el 4, es el Evangelion de Behemoth, que ya ha sido mencionado otras ocasiones en este podcast. Es después del Thelma 66.6 de Behemoth,
Es el segundo disco que escuché completo. Este disco sí recuerdo haberlo escuchado de principio a fin. Muchas veces fue mi compañero de viaje durante unos 3 o 4 años. De hecho, cuando yo vi a Behemoth, antes de que fueran tan comerciales, se aventaron muchas canciones de ese disco. Y sobre todo Lucifer fue una de... Es creo que la rola que más paz me da, más tranquilidad me causa. Me gustaba mucho escuchar Shenhan Forage. Por ahí hay una banda de death metal mexicana que se llama Shenhan Forage, que son bastante buenos, que yo creo que sería bastante bien hacer una reseña de ellos. Es un disco bastante corto, con sus 40 y casi 42 minutos. Tiene Of Fire and the Void, The Seed of I, y Diamonds, que tiene un intro muy chingón. Este disco creo que ya lo habíamos comentado. Tiene como pedazos de poesía. ¿Es poesía? Es poesía, sí, es poesía. De poesía entre canción y canción. Tenía el equilibrio entre blast beats, gravity blast y solos encabronados y momentos de mucha paz y tranquilidad. Creo que ahí es donde Behemoth se convirtieron en este monstruo actual que son. Para su género, pues sí jalan mucha gente y mucha gente los reconoce. Y muchos más ya los odian. Bueno, sí, pero yo insisto que no se lo han ganado, no creo que sea así. Pero yo creo que es más porque son parte ya como del mainstream de ese tipo de bandas y a la gente de ese tipo sí, cuando cuando eres demasiado exitoso, por ejemplo en el black metal ya no eres true. Y no mames, no, así no funciona el pedo, según yo. Pero bueno, el siguiente mío es Killing Season de The Angel. Pensé en el anterior, que es el de Dark of Dying, pero creo que cuando me puse a pensarlo muy bien, este es el segundo después de que regresaron de no existir como banda. Y lo recuerdo más porque lo escuché más veces. Vienen de canciones como Lord of Hate, o Sony Big Down, o Detroit, o Souls. Yo recuerdo mucho escuchar este disco completito y me gustaba mucho. De hecho, este es el segundo disco que escuché de ellos. El primero, obviamente, ya lo hemos reseñado, The Ultraviolence. Pero cuando regresaron con algo extra. No eran ese trash que hicieron al principio, como somos poquito más heavies que Metallica, pero básicamente hacemos eso. No, aquí tenían una identidad totalmente nueva y a mí me gustó mucho en su momento. También lo recuerdo verlo, ya por entonces me metí en internet y veía como sitios especializados como metal, y recuerdo los buenos comentarios y por eso me llamaban a veces la atención los discos. Entonces pues es eso también. A diferencia de Esponja, yo sí planteé discos que yo no escuché como en el momento que salieron, pero que sí los escuché posteriormente y que entran muy bien en la época, porque ya dije, eso me chupó un huevo y así. ¿Qué decir de los Detenidos? Es de las bandas menos valoradas del thrash. Y además cada año hacen su concierto especial de Navidad. Es una tradición. Y aparte ellos tienen no sé si es en ese sí, ¿no? Donde llega a estar Scott Ian o algunos integrantes. Llegan a estar invitados. Sobre todo jalan mucho con los Testament y los Overkill. Pues debes entender que ellos eran como los segundones de... Suena muy feo, de los cuatro grandes normalmente traían un abridor, y los abridores en muchas ocasiones eran gente del mismo género, y pues es obvio que pues, no me imagino ella, hola, soy James, vengo a convivir con todos. Bueno, tal vez sí, pero él estaba muy alcoholes para recordarlo, y tal vez muy alcoholes no era una buena persona. Sí. Yo creo que sí, más bien era un dolor de huevo. ¿En cuál vamos de los tuyos? ¿Ya vamos en los últimos tres? En los últimos tres. Entonces vienen nuestras menciones honoríficas.